Hola, ¿qué tal? En este video vamos a diseñar un diagrama de flujo que encuentre la suma de los dígitos pares de un número introducido por teclado. Para hacer este diagrama de flujo vamos a necesitar dos variables que son la variable número y la variable suma dígito par, que va a ser igual a 0. Comenzamos poniendo inicio. Ahora ponemos un proceso donde va a entrar todas las variables que vamos a utilizar, que son la variable número y la variable suma dígito par. Ponemos una entrada de datos donde le vamos a pedir solamente el valor a la variable número. Ponemos un proceso donde decimos que la variable suma dígito par va a ser igual a 0. Ahora ponemos una bifurcación donde decimos que la variable número es mayor a 0. Si ese es el caso, que la variable número sea mayor a 0, ponemos otra bifurcación donde vamos a decir la variable número lo vamos a dividir entre 10 y decimos que nos muestre el residuo. Ahora con el residuo lo vamos a dividir entre 2 y también vamos a decir que nos muestre el residuo. Una vez que tengamos el residuo, vamos a compararlo si es igual a 0. Si ese es el caso de que el residuo sea igual a 0, vamos a poner otro proceso donde va a decir que la variable suma dígito par va a ser igual a suma dígito par. Más, y entre paréntesis ponemos que la variable número va a ser dividido entre 10 y que nos muestre el residuo. Tenemos un flujo de datos donde este flujo de datos se va a llamar verdadero. Este flujo de datos igual lo ponemos verdadero. Ponemos otro proceso donde vamos a decir la variable número va a ser igual a número dividido entre 10. Enlazamos con el flujo de datos. Este flujo de datos lo llamamos falso. En caso de que el residuo no sea igual a 0, viene por el flujo de datos falso. Ahora ponemos otro flujo de datos enlazando la bifurcación.
Una vez que la variable número no sea mayor a 0, vamos a poner una salida de datos que vamos a decir que nos muestre la variable suma dígito par. Y este flujo de datos ponemos falso. Y para terminar el proceso ponemos un fin. Hacemos la prueba del diagrama de flujo. Venimos por inicio. Aquí están todas nuestras variables cargadas. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que insertemos un valor a la variable número. De valor le vamos a poner a la variable número el número 438. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable suma dígito par va a ser igual a 0. Ahora suma dígito par es 0. Bajamos por el flujo de datos y nos dice 438 es mayor a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice entre paréntesis que la variable número lo dividamos entre 10 y mostremos el residuo. Número vale 438, que serían 438 dividido entre 10. El residuo nos dio 8. Ahora nos dice que con el residuo lo dividamos entre 2 y también mostremos el residuo. Serían 8 dividido entre 2. De residuo nos da 0. Ahora dice 0 es igual a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que la variable suma dígito par va a ser igual a suma dígito par más, y entre paréntesis nos dice que la variable número lo dividamos entre 10 y mostremos el residuo. Que el residuo de 438 dividido entre 10 es 8. Ahora sería 8 más la variable suma dígito par, que vale 0. 8 más 0 es igual a 8. Ahora la variable suma dígito par vale 8. Vamos por el flujo de datos y nos dice que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que serían 438 dividido entre 10. De resultado nos da 43. Ahora la variable número va a valer 43. Vamos por el flujo de datos y nos dice 43 es mayor a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que 43 lo dividamos entre 10 y mostremos el residuo. Ponemos 43 dividido entre 10. De residuo nos da 3. Ahora dice que con el residuo lo dividamos entre 2 y también mostremos el residuo. Serían 3 dividido entre 2. Y de residuo nos da 1. Ahora con el residuo dice es igual a 0. 1 es igual a 0. Es falso. Vamos por el flujo de datos falso. Y nos dice que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10. Que serían 43 dividido entre 10. De resultado nos da 4. Ahora la variable número va a valer 4. Vamos por el flujo de datos. Y nos dice 4 es mayor a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero. Y entre paréntesis nos dice que 4 lo dividamos entre 10 y mostremos el residuo. Ponemos 4 dividido entre 10. De residuo nos da 4. Ahora dice que 4 lo dividamos entre 2 y también mostremos el residuo. Ponemos 4 dividido entre 2. De residuo nos dio 0.
Ahora nos dice que 0 es igual a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice: la variable suma dígito par es igual a suma dígito par más, y entre paréntesis dice que la variable número lo dividamos entre 10 y mostremos el residuo, que serían 4 dividido entre 10 es igual a 0 y el residuo nos da 4. Ahora sería 4 más suma dígito par vale 8. 4 más 8 es igual a 12. Ahora la variable suma dígito par va a valer 12. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que serían 4 dividido entre 10. De resultado nos da 0. Ahora la variable número va a valer 0. Vamos por el flujo de datos y nos dice: 0 es mayor a 0. Es falso. Vamos por el flujo de datos falso y nos dice que mostremos en la pantalla la variable suma dígito par. Suma dígito par vale 12 y en nuestra pantalla se mostrará el número 12. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que termina el proceso. Como podemos ver, la suma de los dígitos pares de un número introducido por teclado, que es el 438, es 12.